Bueno, muy bien, momento de continuar con más Buen Día Misiones. Y hoy la verdad que se ha acercado a nuestro living una persona que es, sin dudas, alguien a quien hay que prestarle muchísima atención cuando dice cada palabra. Incluso hasta la ubicación de las palabras tienen importancia en sus frases. Es filósofo, nació en Rumania en el año 1946, se acercó a nuestra ciudad, no es la primera vez que lo hace, en este caso para presentar este libro que tengo aquí en mis manos, El deseo de revolución, y va a hablarnos un poco de todo. Voy a aprovechar el tiempo, no voy a dar más preámbulos, pero vamos a hablar del libro y también, por supuesto, de la realidad en nuestro país y del mundo, si se quiere. Tomás Abraham está con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Hablábamos fuera de la pausa que no es la primera vez que venís. No, estuve, pero ya hace tantos años que no recuerdo. Di algún curso en la universidad, 1 o 2 cursos en la universidad. Me invitó Ana María Camblón, que es una profesora de semiología, eso recuerdo bien, pero hace muchos años que no vengo. Estuve en la provincia, estuve en algún lugar, estuve en Iguazú, estos lugares, ¿no? Pero en Posadas no, hace tiempo ya. Siempre igual, me parece, ¿no? O vos que venís de afuera notás un cambio. Bueno, yo llegué ayer a la noche, fui al hotel y vi el partido de fútbol. ¿Viste el partido? Así ¿Te gusta el fútbol? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar hablando del deseo de revolución. A diferencia de muchas entrevistas que te vi dar en medios nacionales, donde siempre se te aprovecha para analizar la realidad argentina, yo quiero que empecemos por el libro, porque, bueno, yo lo recibí ayer y el tiempo que tuve lo hojeé lo máximo posible para tratar de sacar conceptos, que los hay y muchos en este libro. Y sobre todo dividir, ya el título dice mucho de este libro, ¿no? El deseo, por un lado, una cuestión psicológica, que aprovechás para nombrar a Freud, por ejemplo, y también la revolución como una palabra, en este caso muy fuerte, pero ambas cuando se unen me parece que dan un concepto, que es a la revolución como algo que no tiene fin a pesar de los fracasos. Bien, muy bien. Veo que en poco tiempo pudiste ver algo de lo que yo intenté hacer, ¿no? Es decir, la palabra deseo indudablemente nos habla de una potencia irrefrenable, algo que no se puede dominar. El deseo no es lo mismo que la voluntad. La voluntad es dominable, es decir, es un propósito que nos planteamos, tiene una finalidad, volcamos energías en conseguir algo. Eso es la voluntad. La voluntad y la racionalidad pueden ir perfectamente juntas. El deseo y la racionalidad no siempre tienen un buen matrimonio. El deseo de revolución me está hablando de una potencia, de un empuje con respecto a una idea de tipo político, pero en el gran sentido de la palabra. Político que también fue teórico, que también fue científico, que también fue moral, ¿no? Y digo la palabra fue, ¿no? Que se contrapone un poco con deseo, claro, porque el deseo nunca deja de ser, ¿no? Porque me estoy remitiendo a un periodo histórico, que es el siglo XX. ¿La Revolución Francesa, en este caso? No, el siglo XX, el XX. Claro, sí. La Revolución Francesa del siglo XVIII. El siglo XX, la gran revolución con la que comienza es la Revolución Rusa, en 1917. Es decir, la idea del siglo XX, plasmada en el siglo XIX, por filósofos, fundamentalmente por Marx, que fue uno de los más grandes filósofos del siglo XIX, esta es la idea del comunismo, claro, de una sociedad comunista. Y una sociedad comunista no era una utopía paradisíaca inventada por algunos poetas. No, era una doctrina filosófica que sedujo a movimientos políticos antisistema a finales del siglo XIX y que fue la guía para la acción de organizaciones políticas que conquistaron el Estado, primero en lo que después fue la Unión Soviética y después en medio planeta. Nosotros que estamos en el siglo XXI,
El siglo XX terminó hace poco tiempo, Claro. ¿no? Y en 1989 cae el muro de Berlín, se derrumba el sistema soviético, se derrumba el sistema de los soviets de Europa, y después en 1978, ya antes de esto, hay un giro en la República Popular China, que pasa del maoísmo a una reconversión de todo su sistema, que hoy en día sabemos que es una de las grandes potencias mundiales financieras y capitalistas. Es decir, hubo una reconversión, pero hasta hace muy poco tiempo. No tenemos que olvidar que medio planeta, durante todo el siglo XX prácticamente, estuvo guiada por un tipo de filosofía. El sueño de Platón, hace 2500 años, en Atenas, en el nacimiento de la filosofía, en Grecia, era que la filosofía fuera la guía para la acción de los gobernantes en una república. Eso no se cumplió, pero en realidad con Marx sí se cumplió, porque fue doctrina de Estado, una filosofía, aparato educativo, aparato escolar, diagramación de toda una cultura, en medio planeta y en la otra mitad del planeta, ¿no? Había aparatos políticos, formaciones partidarias, organizaciones que se guiaban por el mismo modelo. El deseo de revolución es la historia de este deseo y yo la analizo y la describo a través de las discusiones, las posiciones y las polémicas de un sector de la filosofía que lo tomó muy en serio, de una manera bastante creativa, que fue la filosofía francesa de la segunda posguerra, es decir, de 1950 en adelante, la filosofía francesa con Sartre, con Merleau-Ponty, con Camus, con Raymond Aron, con Michel Foucault, con Gilles Deleuze, con André Glucksmann, con Roland Barthes, etc. La filosofía francesa discutió mucho este tema de la revolución desde distintos ángulos, morales, teóricos, políticos, etc. Y tuvo gran influencia en nuestro país. Ajá. Justamente me nombrabas recién y lo pusiste en primer lugar a Sartre, a Jean-Paul Sartre, que de hecho este libro pareciera ser una dedicación. Comienza a vos, Sartre. Sí. Es decir, que, Sí. que tiene mucha importancia para vos ese filósofo. Y también, hablando de la tapa del libro, esta es una foto del Mayo francés. Sí. Que a vos te tocó de cerca. Yo estuve ahí. ¿Estuviste ahí? Sí, pues yo estudié allá. ¿Estudiaste la licenciatura y la maestría sí, en Francia? En París. En Sí. París, en la Sorbona. Sí. Bueno, y desde ese lugar, me imagino yo que has hecho, bueno, estando ahí uno cambia las cosas, ¿no? Has hecho este libro, que es El deseo de la revolución, y con este autor que lo con este filósofo que lo nombrabas, a Sartre, se lo lee mucho en tu libro. Me parece que podríamos hablar de esta cuestión también y de todo esto que vos estás nombrando en nuestro país, como para vos, si fue un... a ver, al filósofo no le preocupa un país, ¿no? En todo caso ocupará su mente para analizar el país, en ese caso en la Argentina que lo viviste vos, ese contexto global que recién nombraba, del 89, del 78, y aquí en nuestro país, ¿qué sucedía? ¿Cómo veías? Bueno, primero te respondo sobre Sartre. Sartre fue el filósofo más popular de la historia de la humanidad. Es decir, la filosofía como un fenómeno de Occidente, no de todo el planeta, porque la filosofía es un fenómeno occidental. Nació en Grecia y se desarrolló también en el mundo occidental. No es el taoísmo, no es el budismo, no es una iluminación, es otro tipo de cosa. Sartre fue el filósofo más popular, despertó la vocación de toda mi generación. No solamente yo, muchísima gente se dedicó a la literatura, no solamente a la filosofía, porque Sartre era como un ícono, un emblema que despertó nuestra vocación. Eso fue en mi adolescencia, ¿no? Después pasaron muchas cosas, es decir, lo dejé de leer en algún momento, me formé con maestros y profesores que lo criticaron mucho a Sartre, fue desplazado de la escena cultural, no fue tomado en cuenta, etc. Y yo retomé, porque siempre de alguna manera volvió en mis estudios, en mis ganas de escribir sobre algo, aparecía esta figura de Sartre, volvió a aparecer en este libro y sí, le dedico una buena parte de él, porque con él comienza el libro y con él termina el libro, con su muerte, ¿no? Y le dedico también el libro a él como
como persona, como gran filósofo. El filósofo siempre pensó su presente, respondiendo al otro que me preguntaste. Siempre tuvo que ver con la coyuntura. El filósofo no piensa en los milenios, no piensa en la posteridad, no piensa en la eternidad. Siempre lo que lo inquieta es aquello que sucede en su tiempo y en su lugar, en su aquí y en su ahora. Eso es lo que lo estimula, eso es lo que lo inquieta, eso es lo que lo perturba. A partir de ahí puede pensar muchas cosas. Puede pensar hasta la inmortalidad del alma, si querés. Claro. Puede pensar la eternidad, puede pensar cómo se llega a ser sabio, puede pensar en qué es la verdad. Pero el punto de partida, lo que lo inquieta, está en su lugar. Platón pensó lo que pasaba en Atenas y la crisis de la democracia ateniense. Séneca pensaba en la crisis del Imperio Romano y lo que pasaba en su sociedad. San Agustín pensaba en la caída del imperio y en la llegada de una nueva fe. Descartes pensó en la revolución científica de su tiempo en el siglo XVII, y Hobbes pensó en la crisis religiosa, Marx pensó en lo que pasaba en el siglo XIX, la revolución industrial, claro. Y nosotros pensamos en lo que pasa en la Argentina y en nuestro mundo. Es decir, la coyuntura es el lugar que nos incita, que nos estimula, que nos plantea las preguntas, y sobre eso, porque no es lo mismo que el periodismo, no tenemos todo el tiempo que hablar de la actualidad, pero sin duda que sin coyuntura y sin actualidad no hay pensamiento. ¿Y cuánto tiempo, imagino las 24 horas, salvo cuando dormís, cuánto tiempo le dedicás a pensar en la Argentina de hoy? Tomás Abraham, ¿cuánto tiempo piensa y en qué piensa? Porque imagino yo que pensás en la Argentina en general o quizá en Sudamérica en general, pero en la Argentina en particular o en tu lugar, en tu provincia, ¿cuánto tiempo le dedicás y cuáles son los problemas, entre comillas, los cuales analizás hoy? No hay una división de horas. Si yo leo todos los días los diarios, entonces yo escucho la radio, veo televisión, veo programas periodísticos, todos los días. Entonces, lo que pasa en mi país es algo diario, es claro. Como el desayuno, es como el aire, claro. Es algo diario. Lo que no quiere decir que después me ponga a trabajar sobre un problema que tiene que ver con nuestra actualidad. Pero un libro como El deseo de la revolución, ¿cuál era el estímulo? Es decir, yo estaba a la búsqueda, uno a veces no tiene un plan, un programa, algo muy claro, está a la búsqueda, ¿no? Pero había algo en el ambiente, en la atmósfera nuestra de los últimos 10, 15 años que tenía que ver con la revolución. Nosotros tuvimos un gobierno que recuperó íconos, emblemas e imágenes de la revolución, que fue el gobierno kirchnerista, el chavismo, el revisionismo histórico, el volver a los grandes, la maravillosa juventud del 70, que fue una juventud revolucionaria, que tuvo absolutamente todo el encuadre político y teórico de la tradición revolucionaria del siglo XX. Se quería crear un socialismo nacional. Los montoneros, el ERP, etcétera, todo eso fue recuperado en estos últimos años. Había algo en el ambiente, algún estímulo que a mí de alguna manera me hizo pensar y me orientó hacia eso, y tomé este camino para pensarlo. Es decir, no hice un trabajo sobre la actualidad argentina de los últimos 15 años. Tomé otro atajo, escribí libros sobre la actualidad argentina. Los últimos, El presente absoluto, La lechuza del caracol, etcétera, que tenían que ver directamente con nuestra actualidad. Este no, este toma otro atajo para pensar. Así que no es una cuestión de horario, eso es permanente. Ahora, por ejemplo, que terminé este libro, otra vez estoy en la intemperie, a la búsqueda. Ya en julio te escuché decir, porque este libro se presentó en julio, sí, por primera vez. Hoy nos toca acá a nosotros, a los posadeños, recibirte para la presentación oficial. Lo harás a las 20 horas en el Teatro de Prosa del Conocimiento, pero ya en ese momento, cuando te escuchaba decir que venías a presentarlo, obviamente el tiempo de edición y todo lo que pasa en un libro, vos ya ocupabas la cabeza en otra cosa. Es decir, vos para julio, cuando estabas presentando este libro, tu cabeza ya estaba en otra cosa. Es normal para un filósofo, supongo, eso. Bueno, todo el tiempo estar. No me pongo en el cuerpo de los otros filósofos porque no los tengo. Es cierto. Pero
lamentablemente o por suerte, no sé, no soporto el vacío. Entonces, ¿Cómo llenas ese vacío? buscando. Es decir, no soporto que no haya algo que me entusiasme, porque si no me deprimo. Claro. Entonces no me quiero deprimir, quiero que algo me estimule, pero nadie me lo va a dar de afuera. Yo lo tengo que buscar. Si no me puedo sentar en mi estudio para ver si alguien me da una idea. Tengo que buscar. Uno busca los problemas, busca las dificultades, busca los desafíos, busca algo que te arrincone, algo que te dificulte, algo que no puedas. Pensar es eso. Pensar es buscar algo que te ponga en una situación con un cierto malestar, algo que no puedas entender, algo que estés buscando, algo que te interese además, porque no es cualquier cosa. Entonces, en eso estoy buscando. Hablamos del tiempo que bueno, es constante, el tiempo que vos, Tomás Abraham, utilizás para pensar y vivir esta realidad que para vos es parte de tu vida, ¿no? Ya van de la mano la filosofía con leer un diario. Sí. Pero, ¿y qué temas? Porque te escuché también hablar en varias entrevistas respecto a la educación y haciendo un parate antes, la importancia que le das a la salud. Sí, bueno, sí, son muchas cosas. Yo soy profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. ¿No? Hice toda mi trayectoria docente en la Universidad de Buenos Aires hasta el día de hoy. Así que el tema de la educación siempre me interesó porque soy parte de eso, pero yo nunca hablé de educación, siempre hablé de estudio, ¿no? La educación se lo dejo a los ministros, ¿no? Pero para mí el tema es el estudio. ¿Qué es estudiar? ¿Por qué es tan importante estudiar? ¿No? Porque para todos es tan importante estudiar, porque es tan importante investigar, porque es tan importante leer, porque es tan importante curiosear, preguntarse. Ese es un tema. El tema de la salud es cierto porque el cuerpo es muy importante. Y cuando hay una situación de carencia, una situación de falta de recursos, lo primero que sufre es el cuerpo. El tema de la salud, el tema de los hospitales, el tema de la atención a todos los sectores que no tienen recursos para poder pagarse una prepaga, un buen médico, una obra social, etcétera. Son millones, ¿no? Por lo tanto, siempre cuando me preguntan sobre el gobierno, ¿no? Digo, lo voy a medir por cuánto presupuesto para la salud va a haber. Lo voy a medir por cuántas inversiones para la salud va a haber, para la salud pública. Lo voy a medir por todo lo que invierten en pensamiento, energía, en sueldos, en inversiones, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, cuyo eje es la salud, ¿no? En ese sentido creo que andan bastante flojos. Ese es el tema de la salud, ¿no? Y con respecto a qué es lo que me está inquietando en general, son dos temas, ¿no? Actuales, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy estudiando un poco hablando de revolución, ¿no? Revolución que hubo en la Argentina entre 1880 y 1914. La Argentina se dio vuelta como un guante. Cuadruplicó su población, cambió el idioma, todo. La época en... Recibimos a Dios todos y los María idiomas del Santísima. mundo. A Dios y María Santísima. No hay antecedente en el mundo que haya habido un aluvión inmigratorio en el mundo como el que hubo en la Argentina. Eso es un fenómeno para mí excepcional. El desafío que tuvo la Argentina entre Roca e Irigoyen es impresionante. Para mí es un tema que lo ando buceando. El otro es el tema de Milagro Sala. Es un tema que me interesa bastante. Antes de que sigamos, y me quedé en la primera respuesta que diste con respecto a la educación y el estudio, ¿crees que el deseo de revolución es posible sin estudio? ¿O sin conocer, sin saber, sin informarse, sin estar, digamos, sin estudiar? Esa es la palabra. Estoy buscando sinónimo, pero la palabra es sin estudiar. ¿Crees que existe una revolución del pensamiento sin tener conocimientos? Mira, el deseo no necesita nada porque te domina y no te pide nada porque seguro. Simplemente te gana. Pero la idea de revolución durante todo el siglo XX
tuvo un liderazgo. Trotsky escribía sobre literatura, Claro. Lenin sobre la lógica de Hegel. Las discusiones filosóficas eran parte de la militancia. Mao trazaba nuevas líneas dentro de la dialéctica marxista, ¿no? El Che, ¿no? El Che escribía, leía, la instrucción era fundamental para la militancia, no era hacer pogo, no era saltar en un patio, no era ir a una marcha. Por supuesto que era también ir a una marcha y manifestarse, pero sin estudio no se concebía la transformación de una sociedad. ¿Para dónde la ibas a transformar? ¿Para hacer qué? ¿Únicamente romper? Claro. No, era construir. Y construir una nueva sociedad, una nueva economía, un nuevo sistema de propiedad, un nuevo sistema de educación. Y había que estudiar a los maestros, estudiaban a Marx, etc. No importa si esto estaba bien o estaba mal, pero era fundamental la investigación y el estudio. Una parte de la discusión de la militancia revolucionaria era teórica. Había que discutir con la burguesía en términos ideológicos, teóricos, filosóficos, literarios. No podían dejar, como era un sistema totalitario, la idea, no se podía dejar ningún resquicio sin investigar y sin luchar por los espacios de saber y los espacios de poder. Así que era fundamental. Entonces, las revoluciones contemporáneas, no sé, imagino yo, hoy en la Argentina, el sindicalismo, por ejemplo, por ejemplo, los chicos que están en contra a los cambios en el sistema educativo en Buenos Aires, que tomaron los colegios y demás. ¿Vos considerás que no son revoluciones o que son nuevos tipos de revoluciones? Una revolución que nace desde adentro, pero sin el conocimiento quizás, o sin la parte de construcción y sí la de destrucción. No presento alternativas, me pongo en contra de la reforma educativa, pero no te digo podríamos hacer esto, digo no a esto, pero tampoco una opción. ¿Podría ser esta la realidad? Las rebeliones y las protestas, las indignaciones y los movimientos contestatarios, eso no termina nunca. Y hay de distinto tipo. Hay algunos totalmente frívolos, totalmente irresponsables, hay otros que son serios, ¿no? Hay otros que proponen algo, pero la idea de revolución implicaba un nuevo tipo de sociedad. Ese nuevo tipo de sociedad tuvo grandes fracasos, grandes decepciones, por algo se desmoronó. Me refiero a la sociedad que iba a ser el fruto de la revolución. Una sociedad sin dinero, una sociedad sin Estado, una sociedad sin opresión, una sociedad sin explotación. Esta idea tuvo grandes decepciones porque tuvo grandes matanzas. Millones y millones de personas fueron matadas en nombre de la revolución. Porque las revoluciones terminaban en una guerra civil y después de la guerra civil la parte triunfante masacraba a la parte derrotada. Esto pasó en la Unión Soviética, esto pasó en China, esto pasó en Camboya. En Cuba se fusilaba gente, se metía en la cárcel a los homosexuales, se perseguía a la gente disidente, había un solo órgano de prensa. Es decir, todo esto forma parte de la historia de la revolución. Entonces las protestas hoy en día no tienen un ideal revolucionario, ¿no? Un tipo de sociedad global a la que se aspire. Eso se dará de acuerdo a las reformas, a las victorias, a los fracasos, a los movimientos, a la lucha, pero se nos fue el modelo. Los Reyes Magos ya no nos dejaron la nueva sociedad. Entonces eso depende de cuando se ocupa un colegio. Ese es un tema bastante grave, es decir, porque todo gira alrededor de la ocupación. Como hay tantos adultos pendeviejos que dicen qué lindo, los chicos se rebelan, ¿no? Porque quieren ellos volver a ser jóvenes, eso es una grave irresponsabilidad. Por eso yo insisto mucho cuando vos me preguntabas sobre educación, ¿no? La pasión por el estudio es revolucionaria. Y esto no excluye ningún tipo de militancia, ¿no? La pasión por el estudio es, por supuesto que es un trabajo, el estudio, pero claro que es un trabajo, o alguien quiere vivir sin trabajar. El no trabajar sé. significa estar en el mundo, estar en contacto con otros, tener proyectos, realizar cosas, tener desafíos, frustrarse y después ganar, perder, etc. Es parte de la vida, así que
Las protestas es una cosa, la indignación es otra cosa, las rebeliones también. Eso no para. El ingrediente que le falta es una pasión que es otra de la que hablábamos cuando hablamos de educación, que es la pasión del estudio. Eso tiene que ver no solamente con la juventud, tiene que ver con todas las edades. El deseo de revolución presenta a Tomás Abraham, filósofo, escritor, escribió más de 30 libros, incluso una novela también, se dio el lujo hace poco tiempo de escribir. Presentará esta noche a las 20 en el Teatro de Prosa del Conocimiento, la entrada es libre y gratuita, hasta, bueno, llenar la sala. Sin dudas, una persona, y como lo dije al principio, Tomás, digna de ser escuchada y analizada cada palabra y hasta en el orden en el que vos las usás. Así que un placer tenerte aquí en esta mañana. Da para charlar de un montón de cuestiones con vos, pero estoy más que agradecido de cada cosa que has dicho en este programa. Muchas gracias por tu entrevista. Tomás Abraham con nosotros. Vamos a hacer una pausa breve y tras la pausa vamos a continuar con más Buen Día Misiones. No sales de mi mente, dime mujer, si todo lo que te pone te queda.